Les vamos a explicar en qué consiste la escoliosis de inicio precoz en niños pequeñitos, cuáles son las causas y por qué suelen venirnos a la consulta. Hasta hace unos años se clasificaba la escoliosis en los niños en tres grupos. Niños pequeñitos, de 0 a 5 años, se le llamaba escoliosis infantil, escoliosis juvenil de 5 a 10 y del adolescente de 10 en adelante. Progresivamente hemos visto que la escoliosis más preocupante es la que se produce en la edad más precoz, por debajo de los 5 años. Porque cuando se produce por encima de los 5, 10, incluso más, suele crear problemas menos importantes. Esto está claramente relacionado con el desarrollo del tórax y de los pulmones. Este desarrollo del tórax y de los pulmones fundamentalmente es hasta los 8 años. Si tenemos una deformidad muy importante antes de este tiempo, puede ocasionar un grave compromiso respiratorio y funcional, incluso cardíaco. De ahí la diferencia de un tratamiento muy diferente en estos niños pequeñitos que en los niños adolescentes. Las causas de la deformidad en niños muy pequeños suelen ser de varios tipos. Congénitas, derivadas de una anomalía del crecimiento vertebral, que haya una vértebra o una hemivértebra, es decir, que la vértebra sea la mitad de lo normal, que haya una unión entre una vértebra y otra, lo que llamamos un bloque, y esto hace que la columna crezca más en un sentido que en otro, y puede llevar a cirugías muy precoces en niños muy pequeñitos. En otros casos, alteraciones neurológicas, musculares, problemas en la médula, determinados síntomas. Pero lo que realmente llamamos escoliosis de inicio precoz idiopática, como la del adolescente, no hay habitualmente una causa clara en que veamos que produce la misma. Y estos son los casos que nos dan más problemas y para los cuales todavía no tenemos un tratamiento claro que solucione el problema. Hay que tener en cuenta que la escoliosis en los niños pequeños, por debajo de los 5 años, es muy diferente de la escoliosis idiopática. Por lo que hemos dicho, por el desarrollo pulmonar. El tratamiento tiene que ir enfocado a mantener un buen crecimiento y que el tórax se desarrolle para que los alveolos pulmonares se desarrollen completamente, y esto sucede hasta los 8 años. Posteriormente también, hasta la adolescencia, pero fundamentalmente hasta los 8 años. Esto es muy importante. Si no conseguimos mantener un buen desarrollo del tórax y un buen desarrollo de la capacidad pulmonar, no solo tendremos una deformidad importante, sino que además tendremos un compromiso cardíaco y pulmonar. Y esta es la diferencia fundamental con la escoliosis del adolescente, en la cual casos como estos es muy raro que se produzcan. En este sentido, es muy importante también mantener la longitud completa de la columna, entre la primera vértebra torácica y la última lumbar, para que todo ello en conjunto mantenga un tamaño del tronco adecuado y un tórax relacionado con este tronco y una capacidad pulmonar, como hemos dicho, adecuada para el paciente. La evolución en la escoliosis del adolescente suele ser en general benigna. Sin embargo, en la escoliosis de inicio precoz idiopática puede ser o muy mala, si evoluciona mucho, o muy buena. Hay algunos casos que se resuelven casi espontáneamente. Vemos niños con una escoliosis a los 4 o 5 años sin causa aparente, es decir, sin una anomalía neuromuscular o una enfermedad congénita, y que se resuelven espontáneamente. Son casos benignos. Sin embargo, otros evolucionan de forma agresiva. ¿Qué es lo que nos dice que va a evolucionar de forma agresiva? ¿Cuáles son los signos que nos pueden orientar? Suelen ser aquellos niños con una deformidad más precoz, es decir, que aparece la curva muy precozmente, con un tamaño de la curva con un ángulo muy grande, de forma muy precoz, suelen tener antecedentes familiares y algunos tienen alguna alteración medular. Estos son casos que pueden evolucionar
de forma mucho más grave. También miraremos algunos parámetros radiológicos que luego explicaremos. En estos casos tendremos que hacer un tratamiento precoz, generalmente conservador, que luego explicaremos. La evolución es diferente en las curvas que son congénitas. Cuando hay una anomalía congénita que ocasiona una deformidad importante, en ocasiones hay que hacer una cirugía precoz, entre los 5, 3, 4, 5 años, para solucionar el problema con una cirugía corta y sin una repercusión funcional importante, pero son casos diferentes. En general a estos niños hay que hacerle las mismas pruebas diagnósticas que hacemos a un adolescente, una radiografía completa de columna y si sospechamos alguna anomalía vertebral habrá que hacer una resonancia o un TAC para determinar qué anomalía vertebral puede ocasionar la enfermedad. Es muy importante y nos sirve de pronóstico ver estos ángulos costales que vemos aquí, la relación entre el ángulo de la costilla con la vértebra y la diferencia entre la concavidad y la convexidad. Cuando hay una diferencia mayor de 20 grados nos indica que esa curva puede progresar de forma importante, por lo tanto tendremos que hacer un tratamiento, ya veremos cuál. O bien cuando, como vemos en esta imagen, vemos que esas costillas pasan de lo que llamamos fase 1, como vemos aquí, a fase 2, como vemos acá. Son signos radiográficos simples que nos dicen que esta curva puede progresar. Esos niños habrá que tratarlos de forma relativamente precoz. Cuando nos planteamos hacer un tratamiento, tenemos que ver la causa que produce la deformidad. Si es una escoliosis congénita, es muy diferente. Una hemivértebra, que habrá que operar o no, si es una enfermedad neuromuscular, en función de la deformidad y del crecimiento del niño y de otros parámetros. Pero la realmente llamada escoliosis de inicio precoz idiopática, hay que empezar a tratarla cuando tenemos una progresión en los parámetros que hemos dicho. Cuando pasamos a una fase 2 en las costillas, una relación del ángulo vertebral con la costilla mayor de 20 grados entre concavidad y convexidad, o cuando tenemos una curva que progresa más de 30 o 40 grados. En esos casos tenemos que tratar de entrada al paciente. ¿Cuál es el tratamiento inicial en estos niños tan pequeñitos? Hemos dicho que hay que mantener la longitud del tronco y del tórax y permitir que crezca para que se desarrollen los pulmones. Por tanto, no podemos hacer cirugías de fusión y de fijación como hacemos en el adolescente o en el adulto en niños tan pequeños, porque disminuiríamos la capacidad pulmonar y torácica. Por tanto, tenemos que mantener ese crecimiento. El tratamiento actualmente más aceptado es el tratamiento con yesos, escayolas seriadas, que se producen, como vemos en estas imágenes, las realizamos con anestesia general y se llaman yesos de Meta, que es quien lo describió, o con las siglas EDF, que es elongación, de rotación y flexión. Y conseguimos obtener buenos resultados, como vemos en esta imagen, con tratamientos de yesos seriados. Estos yesos se cambian, dependiendo de la edad del niño y del crecimiento del niño, entre 3 o 4 meses se van cambiando sistemáticamente, si el niño lo tolera. En algunos casos podemos obtener resoluciones de las curvas con este tratamiento y en otros podemos pasar, si el niño crece, a corsés de diferente tipo, como vemos en esta imagen, que nos mantienen la curva hasta la adolescencia. En ese momento, si la curva es aceptable, no habrá que hacer nada más, y si necesita una cirugía porque la curva pase de 45, 50, 55 grados, pues haré una cirugía definitiva como en el adolescente. La cuestión es qué hacemos con un niño en el que el tratamiento conservador con escayolas, con yesos seriados fracasa. La siguiente opción, si la curva sigue creciendo, es manteniendo la flexibilidad de la columna, es decir, no haciendo cirugías de fijación ni de fusión, mantener ese crecimiento. ¿Cómo nos planteamos esto? Con unas barras de crecimiento que nos permiten, con un anclaje en la parte superior de la columna y otra en la parte inferior, que se realizan con cirugías pequeñas, abriendo arriba y abajo, como vemos en esta imagen,
y metiendo de forma subcutánea las barras, y con pequeñas cirugías de distracción cada 3-4 meses vamos alargando esa columna sin necesidad de fusionarla. Esto puede tener buen resultado y mantenerlo hasta la adolescencia, incluso en alguna ocasión sin necesidad de retirar las barras, pero lo normal es tener que retirarlas. Y si tenemos una curva importante al finalizar el crecimiento, realizar ya, como la escoliosis del adolescente, una cirugía definitiva de fusión. Actualmente están muy en boga las barras electromagnéticas. El principio es el mismo, una pequeña cirugía con un anclaje superior e inferior y unas barras como esta que se meten subcutáneas. La diferencia es que el niño no debe pasar por quirófano cada vez que hay que hacer una elongación, sino que simplemente con un distractor magnético, pues en la consulta, cada cierto tiempo vamos elongando la columna del niño, sin necesidad de que pase por quirófano. El resultado, las complicaciones son similares a las barras que se utilizan en quirófano. En algunas ocasiones hay otras opciones de tratamiento, distractores costales, cirugías de fusión en el ápice de la curva, como vemos en estas diapositivas, distracciones, incluso tracción con halo, con un halo que colgamos en el cráneo para distraer progresivamente a estos enfermos. Son cirugías más excepcionales, pero también, dependiendo de la deformidad del niño, puede que su cirujano se las ofrezca. Los papás de los niños nos preguntan qué riesgo tiene el niño. Es mucho mayor el riesgo de no operarse que de operarse en estos niños. Tanto tengan una deformidad congénita como que sea una escoliosis de inicio precoz sin ninguna anomalía. Si no conseguimos un buen desarrollo pulmonar y del tórax, estos niños van a tener una dificultad respiratoria y cardíaca importante en la edad adulta, además de la propia deformidad. Los riesgos de la cirugía son muy aceptables. Son más que en la cirugía del adolescente, especialmente si hay que hacer cirugías de deformidades congénitas, pero no son riesgos elevados. Compensa muy mucho no solo el tratamiento ortopédico, sino en los casos que haya que hacerlo, el tratamiento quirúrgico.